Bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Muy amable. Me costó mucho invitarlo cuando era ministro de Defensa, pero ya ahora sí está acá, más tranquilo, con menos... Nunca le ha costado, siempre he venido, a veces con complicaciones, ahora que no soy ministro porque andaba en una agenda complicada. No, está bien, está pero bien. Pero con la diferencia de siempre. El trabajo de los ministros siempre es súper cargado. Don Jorge Nieto, me gustaría primero entrar con el tema del análisis político-coyuntural, el tema Lavallato. ¿Cuál es su perspectiva? ¿Cómo ve el país? ¿Cómo ve, dando vuelta ahora que sale del Ejecutivo, un Ejecutivo complicado, dicho sea de paso con PPK, que ahora de colusión también lo van a investigar? Usted hace el giro, ve al país y ¿qué es lo primero que aprecia? Recuerdo una conversación que tuvimos en el Consejo de Ministros ya hace varios meses. Y estábamos precisamente ya con los albores de Odebrecht en el Perú. Ya en Brasil era un fenómeno que tenía un par de años, por lo menos. Y mi percepción entonces era que estábamos enfrentando el mayor fenómeno de corrupción que ha habido en el Perú, por su extensión y su profundidad. Estamos atravesando un momento muy complicado que toca a la clase política, al sector empresarial, a los medios de comunicación, que todavía no aparece eso como un tema, al Poder Judicial, al sistema de arbitraje. Estamos hablando del núcleo del funcionamiento de la economía y de la política en el Perú. Están casi todos los sectores sumergidos en ese tema. Prácticamente, y entonces eso no es fácil de atravesar. Estamos en el ojo del huracán, estamos en un momento en el cual están apareciendo y van a seguir apareciendo muchos destapes, ¿no? Creo que aparentemente en la ruta de la sanción a los políticos hay un camino abierto. No me parece que esté ocurriendo lo mismo con el otro lado de la ecuación de la corrupción, que son los núcleos que se acostumbraron a un modo corrupto de hacer riqueza. Odebrecht creo que está saliendo relativamente bien librado de la situación. Y me parece que lo principal para nosotros hoy día, además de poner acento y de indignarnos frente a esta circunstancia, es construir las instituciones que nos permitan que esto no vuelva a ocurrir o no vuelva a ocurrir en esa dimensión y en esa magnitud. Pero en las circunstancias en que estamos parece difícil, ¿no? Porque cada vez descubrimos una más. O sea, cada vez descubrimos una perla más de lo que ha atravesado nuestro país y las cosas y muchas personalidades involucradas en la investigación siguen dando vuelta en diversos sectores. ¿Eso no habla de la búsqueda de acabar con el tema de la corrupción y quienes estarían sumergidos? Un caso parecido, además del que inmediatamente tenemos al lado, que es el de Brasil, es el que ocurrió en Italia en la década de los 90, los primeros años, que tienen como figuras emblemáticas a los fiscales y jueces que en ese momento, acicateados por una sociedad muy intensa, investigaron el tema de la corrupción. Y recordemos que se cayó todo el sistema político y que una clase política entera fue prácticamente jubilada. Se salvaron líderes muy puntuales que no habían tenido un comportamiento inmoral o poco ético, que también los hay. Pero en el caso del sistema político italiano se cayó todo el sistema político y lo que vino después fue un sistema renovado. Y el sistema político italiano cayó también en nuevas prácticas de esta naturaleza cuando llega al poder el señor Berlusconi. Pero justamente la investigación de los jueces y fiscales italianos se detuvo en Milán, siguiendo la línea de la mafia, que aparentemente estaba articulada al señor Berlusconi, que era propietario de un medio de televisión muy importante. Y en ese momento el juez que llevaba a cabo la investigación fue asesinado. Se cortó el proceso y lo que vino después fue un nuevo sistema político con todas sus complicaciones, mejor que el anterior, pero no necesariamente del todo libre de posibilidades de corrupción. Creo que es un referente lejano, pero que hay que hoy día pensar. ¿Por qué? Porque en la medida en que tengamos un grupo de fiscales y de jueces que realmente hagan su trabajo con limpieza, con honestidad, al mismo tiempo con imparcialidad, pero sin afán de búsqueda de noticia o notoriedad, y al mismo tiempo que eso, una sociedad movilizada exigiendo que esto ocurra, creo que tenemos las posibilidades de encontrar una ruta de solución.
Pero se ve, en el caso de los fiscales, por lo menos se ve, usted lo nota, usted dice, sí tenemos ese equipo. Yo veo que hay un grupo de fiscales y de jueces que quieren hacer su trabajo. Creo que están ante un reto mayor, porque lo que tenemos enfrente no es cualquier cosa. Odebrecht es un gran jugador en la economía y las finanzas latinoamericanas, mundiales, porque tiene redes en varios continentes, pero que están con la voluntad de hacerlo. Y una sociedad que está muy enojada, muy irritada, y por tanto presionando y exigiendo para que esto ocurra. No estoy tan seguro de que estemos elaborando las instituciones necesarias. Creo que ahí ha habido un poco de negligencia o de ligereza por parte tanto de nuestras autoridades en el Ejecutivo como en el Congreso. La última ley que construye, crea el Consejo Nacional de Justicia, los que saben han salido a criticarla de inmediato. Y los que la apoyan han salido a decir, bueno, sí, en el camino la corregiremos. Eso habla de que nuestro trabajo ahí está siendo no todo lo eficiente que podría ser. Ok. Permítame preguntarle por la etapa de ministro, por la etapa en el que tenían sesiones en las que se sentaban, no solamente en este caso con Pedro Pablo Kuczynski como presidente de la República, sino con Martín Vizcarra como ministro, y me imagino que en alguna oportunidad como vicepresidente de la República seguramente. Se lo pregunto por las circunstancias en las que se ven envueltos ahora y si esto en algún momento fue motivo de conversación en un consejo ministerial. Y hoy se saben más cosas desde Brasil, de Westfield Capital, en el que se sumerge a Pedro Pablo Kuczynski. Y hoy se sabe que los fiscales ya no solamente ven lavado de activo y dicen, cuidado, vamos a sumarle colusión al tema de Pedro Pablo Kuczynski. Y hoy se habla de los contactos que podría tener la anterior empresa del presidente Vizcarra con empresas que estaban dentro del llamado Club de la Construcción. ¿Esto no lo veían venir? O sea, ¿no conversaron nunca de estos temas? ¿Nunca tuvieron chance de decir, oiga, presidente, explíquenos, denos alguna explicación como ministros, qué está pasando para poder poner el pecho? Esos temas, los del presidente Pedro Pablo Kuczynski, aparecieron en el momento de crisis, cuando ya estábamos ante el primer pedido de vacancia. Y si usted hace memoria, uno de los ministros que salió a defender a Pedro Pablo en ese momento fui yo. Y lo que defendí con mucha claridad y con un argumento que finalmente logró vencer el primer intento de vacancia, era que le dieran un justo proceso y que le dieran la posibilidad de exponer y explicar sus razones y que se investigara todo lo que se tuviera que investigar. Pero como toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia y a que su investigación guarde normas determinadas que le permitan tanto ser acusado con toda la firmeza que deba ser acusado, como defenderse con la misma entereza. Ya, pero me lleva eso a preguntar, si usted defendió con firmeza a Pedro Pablo Kuczynski, en algún momento le preguntó, Pedro Pablo, o señor presidente, o señor Kuczynski, explíqueme el tema para poder defenderlo. Defendí su derecho al debido proceso, porque como todo caso tiene que ser colocado ante la justicia y que salga lo que tenga que salir. Si es inocente, es inocente, si es culpable y tendrá que asumir sus responsabilidades. Y al mismo tiempo que eso, la propuesta de vacancia que había entonces era una vacancia un poco fast track, una vacancia express. Había que hacerlo porque había que hacerlo y finalmente terminó como usted sabe perfectamente que terminó. Pero no fue un tema, digamos, de discusión y en su momento, incluso públicamente, defendiendo el derecho al debido proceso, yo señalé que habían áreas que necesitaban ser explicadas. No presumía ni inocencia ni culpabilidad, pero había áreas que yo mismo no entendía. Creo que ahora está ante eso, y no sé si todas las noticias que vienen de Brasil para él son malas, porque han habido algunas frases del señor Trinidad Serra. Sí, Trinidad Serra. Que prácticamente lo sacan a Pedro Pablo Kuczynski del asunto. Pero en todo caso, él está enfrentando ante el juez. Él tiene impedimento de salida, él está con sus cuentas bloqueadas, él está con sus propiedades bloqueadas y está haciendo lo que tiene que hacer todo ciudadano peruano, máxime quien ha ocupado el máximo cargo político en el Perú, que es enfrentar ante la Fiscalía y el juez lo que tiene que enfrentar sin huir o buscar salidas laterales que finalmente terminan 10 años después en absoluciones no por inocencia, sino por prescripción. Sí, bueno, se refiere al caso García, claramente. No solo. No solo el caso García. Bueno, cuando en diciembre comenzaron a salir algunos papeles, ya que usted recuerda el primer caso de que se buscaba la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski y no se logra,
cuando empezaban a salir algunos documentos, recuerdo clarísimo, en busca de la libertad de Alberto Fujimori, algunos, entre ellos Nicolás Lucar y quien les habla, pusimos en nuestras redes sociales documentos que salían y decíamos, oye, un ratito, mientras discutimos la salida de PPK, estos papeles comienzan a salir sobre la libertad y la posible indulto humanitario de Alberto Fujimori. ¿Qué está pasando aquí? ¿Hay alguna negociación? Y a claras luces, luego de los mamanivideos, descubrimos que sí hubo pues un negociado en el tema, ¿no es cierto? Hubo hasta llamadas telefónicas a congresistas para saber cómo votaron. ¿No se dieron cuenta de ese tema tampoco en la primera crisis? A ver, yo estuve en esa primera crisis y yo le puedo decir que lo que yo hice no tuvo nada que ver con ofertas irregulares a ningún congresista. Y le puedo decir también que 3 o 4 de los que votaron finalmente después se abstuvieron en relación al tema de la vacancia del presidente Kuczynski, que hablaron conmigo, no me dijeron nunca como contrapartida la libertad de nadie. Más bien ellos estaban preocupados por su propia seguridad y parece ser que el trato dentro de la bancada era muy malo, muy déspota con un sector de gente que consideraban pues de menor cuantía, de menor valor. Los provincianos. Y ellos estaban muy enojados y eso yo creo que es uno de los acicates que los lleva a tomar distancia. Pero en todo caso, haya sido como haya sido, no necesariamente la negociación política con los congresistas tiene que pasar por cosas turbias. El Congreso es un espacio de negociación. Y la relación pero no en busca de la libertad de Fujimori, ¿no? Conmigo nunca se trató ese tema, no fue un tema. Ahora, usted sabe perfectamente. El acercamiento de Kenji a Palacio ya como que hacía dudar en el tema. Palacio Kenji buscaba la libertad de su papá. Sin duda. Desde el comienzo él lo dijo con toda claridad y estaba en ese esfuerzo y hacía pues su trabajo político y hasta psicológico, ganarse la amistad, la buena disposición, etcétera. Ese no es el punto. El punto es que el presidente Kuczynski, cuando otorga el indulto, en mi opinión, se lo dije en persona, se lo dije por escrito, cometía un error. Porque fuera o no fuera cierto, nadie iba a creer que se trataba de un indulto humanitario. Y yo fui una de las personas que dijo en su momento, yo estoy de acuerdo con un indulto humanitario para Alberto Fujimori, siempre y cuando sea humanitario. En su momento, mis amigos de la izquierda me cayeron encima y me dijeron Samba Canuta por esa frase. Sigo pensando que si hay él o cualquier otra persona que tiene acceso o derecho a un indulto humanitario, debe recibirlo. No podemos convertirnos en un país que solo mira sus rencores. Necesitamos mirar más lejos. Nosotros nombramos mucho a Nelson Mandela, lo recordamos, lo veneramos. Bueno, Mandela hizo eso. Transformó el rencor social existente entre la multitud negra de Sudáfrica en un sentimiento positivo y produjo una de las transiciones modélicas en la historia moderna del mundo. Nosotros necesitamos hacer lo mismo. Los malos humores existen en la sociedad y tienen derecho a existir, porque hay mucho enojo. Pero el político esos extremos han existido siempre. Pero el político no puede regodearse en ello. Tiene que mirar más lejos y transformar eso en un sentimiento distinto que sea constructivo. ¿Siente que se le jugó mal a PPK o siente que en realidad quienes propiciaron la salida de PPK en realidad tenían conocimiento de cosas y lograron sacar a un presidente que no debía estar en el cargo? No, en su momento ellos no tenían conocimiento más que un par de hojitas que blandió una congresista en televisión que le había llegado el día anterior. Eso es lo que tenían. Y ya tenían la vocación, sí, eso sí, la voluntad muy clara, creo que de meses atrás, prácticamente desde que empezó el gobierno de Pedro Pablo, de producir una vacancia del presidente. No, recuerde usted. ¿Por el interés que entre Vizcarra al gobierno? No, una bancada que no reconoció, una lideresa que no reconoció su triunfo, que nunca fue a saludarlo, una bancada que no aplaudió, que no se paró cuando el presidente del 28 de julio fue al Congreso, rompiendo toda forma republicana tradicional en los casi 200 años que tenemos de república, y un hostigamiento permanente, muchas veces fuera de toda proporción y de toda razón. Ellos se sorprenden hoy día de que el país les pase una factura tan grande, pero tienen que mirarse. Algo hicieron mal y ese algo que hicieron mal los tiene hoy día en la situación política en la que se encuentran. Más allá de la prisión de la señora Fujimori, más allá de esa circunstancia personal de ella, el tema político, o sea, hay un deterioro, hay una imagen deteriorada de parte de esa corriente mayoritaria en el Congreso.
Poco antes de la salida de PPK, muchos decían, la señora Arauz salió y dijo, yo no estoy dispuesta a asumir en estas circunstancias la presidencia de la República, y todos, de alguna forma, sobre todo del sector fujimorista, reclamaban el silencio de Martín Vizcarra en aquel momento. Luego se sabe que Martín Vizcarra se reúne con un grupo de parlamentarios fujimoristas que sabían que él no iba a renunciar si le tocaba asumir la presidencia de la República, ¿no es cierto? Pese a que ellos decían, uy, que hable Vizcarra, ellos ya habían hablado con el ahora presidente de la República. ¿Eso los terminó de sorprender? ¿Los dejó sorprendidos el saber eso? Cuando todos preguntaban y decían, ¿por qué no habla Martín Vizcarra desde Canadá, si va a asumir o no va a asumir, si va a renunciar como Arauz o no va a renunciar como Arauz? Me hablas de un momento en el cual yo ya no estaba en el gabinete. Yo había renunciado 3 meses antes. De modo que el detalle de esa circunstancia no la conozco. Pero puedo decir algo. Aparentemente es verdad, por todos los datos, de que ha habido pues una conversación, un diálogo político entre el actual presidente y la bancada mayoritaria en ese momento. Pero por otra parte, era un poco exagerado exigirle que él no cumpliera con su deber constitucional. Sí, claro. El vicepresidente está ¿para qué? Justamente para eso. Para eso. Entonces, si ese es su deber constitucional, suena muy bonito y puede parecer muy de lealtades, ¿no es cierto? Pero la lealtad que tenemos todos es con la Constitución. Nuestro patriotismo es un patriotismo constitucional. Es esa ley la que nos une y la que nos da el marco para que nosotros vamos a procesar nuestras diferencias. De modo que si él dijo voy a asumir lo que me toca, lo que estaba diciendo es voy a cumplir la Constitución. Una pregunta final sobre este punto, porque me gustaría preguntarle sobre cómo fue la etapa en el Niño Costero por lo que está viniendo ahora. Ahora se cuestiona también al señor presidente de la República con temas de las empresas, del Club de la Construcción, si firmó la sociedad con estas empresas que terminan siendo sucias finalmente, y ahora se sabe. ¿Cómo cree que se está llevando esto? ¿Se está pretendiendo ocultar? El presidente debería decir, oye, vamos a poner todo encima de la mesa. Se iba a invocar al hermano del presidente, a César Vizcarra, al Congreso. Esto todavía no ocurre. El presidente debería aclarar. ¿Cómo cree que debe verse este tema? Yo creo que debe enfrentarse con la mayor transparencia posible. Exageradamente transparente, si se quiere. Porque todo aquello, toda basurita que se mete bajo la alfombra, se pudre. Y en algún momento el olor fuerte y malo sale. Entonces el presidente tiene que ser muy claro y muy transparente para señalar todo lo que se ha señalado. Las respuestas que ha dado hasta ahora a mí no me parecen respuestas adecuadas. No es creíble que un hombre de su experiencia, que está en el área de la construcción mucho tiempo, no sepa que en Obrainsa está Odebrecht. No es creíble, ¿no? No es creíble que no se acordara de que en algún momento fue apoderado de la empresa Graña y Montero. No es creíble. Entonces, él tiene que enfrentar eso con toda claridad, porque si no, lo que vamos a pensar es que hay algo que se está escondiendo. Y ese sentimiento es muy malo. Sobre todo para ¿Le da el olfato para creer que hay alguna basurita bajo la alfombra? No, mi olfato no se mete a oler ciertas cosas. Yo prefiero sobre hechos y sobre circunstancias que analizo con toda claridad. Pero lo que sí está claro es que no está habiendo una respuesta adecuada sobre ese tema. Y claro, hoy día, digamos, la popularidad permite ciertas cosas, pero eso termina horadándola. Y en su momento puede ser enfrentado en circunstancias muy adversas, sobre todo si no hay nada que esconder, ¿no? Entonces tiene que ser planteado con claridad. Nadie está fuera de la ley. Nadie. Ni el presidente de la República. Nadie. En algún momento, una de las cosas más positivas que hizo Pedro Pablo Kuczynski cuando vino el Niño Costero fue colocar a ministros de Estado en diferentes puntos para poder observar el trabajo que se iba a hacer, porque fue muy golpeado el norte de nuestro país. Y se habló de una reconstrucción con cambio, que la verdad, yo he tenido al señor Quispe hablando de la reconstrucción con cambio aquí en 2 oportunidades, y él me da cifras y avances, pero lo que ha pasado ahora con las lluvias se ha traído muchas de las cosas que se habían supuestamente hecho como parte de la reconstrucción con cambio, y parece no hemos aprendido, sino casi nada, no mucho. ¿Cómo ve usted este tema ahora? En su momento, cuando estábamos atravesando la emergencia, junto con la atención de la emergencia, yo estaba haciendo varias cosas más, pero en relación a este tema, 2. Una, estábamos trabajando con un equipo registrando todas las debilidades que tiene nuestro sistema de gestión de riesgos y desastres, para elaborar, cosa que hicimos luego, una propuesta legislativa que ordenara el sistema de gestión de riesgos y desastres.
En relación al niño costero y a fenómenos parecidos al que tenemos hoy día, no hay, digamos, grandes problemas en nuestra respuesta. Pero imagínese usted que tuviéramos aquel terremoto terrible que los sismólogos auguran que puede ocurrir dentro de 2 minutos o dentro de 20 años. Un terremoto de escala 8, 8.5 que sería catastrófico. Sí. ¿Estamos hablando de qué? Estamos hablando de 30.000 vidas humanas perdidas, de 35.000 a 40.000 millones de dólares en pérdidas, de un sistema de agua y desagüe colapsado, de un sistema educativo y de salud que pierden elementos centrales de su infraestructura. Estamos hablando de un cataclismo mayor. Y para eso requerimos dotarnos de instrumentos que nos permitan estar prevenidos para alertar a la gente y para tomar la respuesta necesaria. Por ejemplo, necesitamos un C5, una central que permita conectar todos los elementos que tenemos en mano y conocer lo que está pasando en tiempo real y con capacidad de conectarse automáticamente en tiempo real con la ciudadanía para poder conducir y dirigir. Necesitamos hacer más fácil la señal, desde que la señal del sismo sale allá en el fondo del mar hasta que llega al ciudadano, eso necesitamos acortarlo segundos, aunque sea 8 o 10 segundos, porque cada segundo sirve son para salvar cientos de vidas. Sí, claro. En relación con eso, yo pido al presidente Vizcarra, le pido al actual gabinete, al premier, que tomen la atención debida sobre el tema. Como no está sobre la mesa, no se ve. Pero son las tareas que cuando se van a ver, o se ven como desastre, o se ven como un reconocimiento al que tuvo la previsión de asumir el tema. Eso en relación a la gestión de riesgos y desastres. Y todo eso está elaborado. Yo dejé propuesta de ley, pedí facultades legislativas que finalmente no se dieron porque la situación política evolucionó como evolucionó, pero al mismo tiempo dejamos conversaciones con varios agentes que tenían que ver con la formación y la instalación de este tipo de sistemas. Reconstrucción con cambios. En su momento, al hablar con el presidente Kuczynski, no tuve mucho eco, pero yo comparo siempre lo que estamos haciendo nosotros con lo que está haciendo el Ecuador. El Ecuador padece los mismos problemas, un país más chico que el nuestro, y quienes están asesorando al Ecuador en esto, al Estado, en su momento al presidente Correa, es el Instituto Chino del Agua. Y ellos han hecho un plan que no es, como me parece que es lo que tenemos aquí, para no sufrir los embates de la naturaleza, que es lo que estamos haciendo, sino un plan para hacer más productivo el territorio y todos sus elementos, incluyendo el agua de los Huaicos. ¿Y qué van a tener los ecuatorianos en 20 años, 2035? 4 veces la energía que hoy día tienen, 12 ciudades principales con agua potable, el doble de la frontera agrícola van a conquistarla con esa agua canalizada y la recuperación de 40% de bosques tropicales que han perdido. Es decir, no están sentados llorando para evitar que venga la desgracia y nos vuelva a golpear y cómo hacemos para que no me golpee tanto. No, están haciendo teniendo una actitud proactiva. ¿Cómo hago este espacio con todos sus elementos más productivo? Creo que ese era el plan que tenemos que hacer. Es otra visión. Los chinos calcularon en su momento, a Ecuador le costó 30.000 millones de dólares, que los paga de aquí al 2035 con su petróleo. Parece mucho, no lo es, son 1.500 millones de dólares al año. A nosotros nos costaba 100.000 millones de dólares, es decir, 3.000 millones de dólares al año. Y eso hay que conversar. En su momento dimos cifras, recordará. Yo dije, eso va a costar 10.000 millones de dólares. Salió mi colega de economía y me dijo 3.000 y no te metas porque las cifras son mías. Al final estamos gastando 8.500, o sea que en todo caso la cifra que yo di estaba más cerca de lo que hemos hecho, que incluso eso es insuficiente. Don Jorge Nieto, le agradezco el haber venido al programa. Ha sido muy amable. Gracias. Gracias por haber estado con nosotros.